Vamos a la mesa de análisis. El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, te iba a decir Juan Antonio, Juan Carlos. Buenos días, Es que días, está pensando usted en José Antonio Meade, por eso, ¿eh? Sí, exactamente. Sí, es que ahorita me estaba platicando de José Antonio Meade, que va a ser consejero de HSBC, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Sí, y te confundí con él. Es que estamos entre doctores aquí. Doctor Meade, sí. Doctor Durazo. Doctor Zúñiga, buenos días. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, bien, gracias maestra, buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Pues hay muchos temas de plano o de veras que siempre batallamos para escoger qué temas vamos a platicar en esta mesa o van a platicar y compartir en esta mesa, porque en la agenda de coyuntura hay muchos temas, pero hay uno que quizá por los asuntos de coyuntura local y coyuntura nacional quedó relegado, pero que queremos traer a colación. La gira de la gobernadora por España estuvo, si no me equivoco, unos 10 días en España, menos, sí, junto con algunos funcionarios del gobierno del estado para ir, dijo la gobernadora, a vender Sonora para que atraer inversiones. Jesús. Siempre va a ser importante, Juan Carlos, que los gobernantes volteen al mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso de que la mejor política exterior es la política interior, ¿no? Es importante que salgan, que los gobernadores salgan, vean lo que se está haciendo en otras partes del planeta y en la medida de lo posible se repliquen buenas acciones que se hacen en otras regiones de otros países. Creo que es, pensándolo así como de muy buena fe, creo que es la intención de la gobernadora en su visita a España. De los temas que pude más o menos ver y seguir de esta gira, están su visita a Barcelona. Barcelona es el tercer puerto más importante del mundo y hasta donde entiendo fue a reunirse con las autoridades para conocer asuntos de logística para atracción de turismo a Sonora. También tuvo una reunión con la compañía energética española de nombre Aqualia. Aquí el asunto es revisar algunos planes de trabajos para el puerto de Guaymas, sobre todo en materia de drenaje. También trascendió que realizó una serie de alianzas estratégicas para posicionar Sonora como alternativa turística, que esa era la idea. Y reuniones también con algunos rectores y directivos de instituciones de educación superior con el fin de, por ejemplo, en el caso, si no estoy mal, en el caso de Barcelona, en la Complutense de Madrid, se acuerda un memorándum para que los alumnos sonorenses que eventualmente puedan ir a estudiar allá a la Complutense puedan recibir el trato de residentes. Esto entre otras cosas, seguramente la gira fue mucho más con alcaldesas también estuvo, con ¿no? Alcaldesas también con la alcaldesa estuvo. de Madrid, ¿no? Sí. Ahora, esto en el papel suena muy bien, es importante, insisto, que esto suceda. Sin embargo, hay que hacernos una serie de preguntas de que qué tan preparado está Sonora para recibir este tipo de inversiones. Y me refiero, por ejemplo, doy algunos datos muy generales, creo que debemos mejorar sustancialmente en materia de infraestructura. Sí. En los últimos años, Sonora acusaba seriamente necesidades de agua, de gas, básicamente, ¿no? Por fortuna, creo que las dos cosas están ya más o menos bien resueltas, ya tenemos agua, tenemos gas, que son dos elementos fundamentales que te piden los inversionistas extranjeros cuando están disputando, porque Sonora se disputa la plaza de atracción de inversiones con Chihuahua, con Durango, con Sinaloa, con Baja California, con todo el noroeste. Y hay que ir, y hay que llevar propuestas, y hay que convencer. Bueno, como ya sabemos, ya es un lugar común, Chihuahua nos lleva años luz en materia de infraestructura, en materia de agua, en materia de gas. Sonora ya tiene más o menos resuelto ese problema, sin embargo sí hay todavía serios problemas de infraestructura, de conectividad, el asunto de la carretera, el asunto de los puertos, el asunto de los aeropuertos, se debe trabajar un poco más, yo creo, ahí. Está también mejorar ciertos aspectos de movilidad. El asunto de la atención al turismo, siento que tenemos serias deficiencias en gran parte de regiones de Sonora donde el turismo no es del todo bien atendido, y sobre todo, Juan Carlos, trabajar mucho en mano de obra calificada, en mano de obra y mente de obra calificada y certificada. En esa parte Sonora tiene que trabajar mucho.
2 datos nada más. ¿Cómo se ha comportado la inversión extranjera directa en Sonora en los últimos años? De enero a septiembre del 2018, la inversión extranjera en Sonora cayó a 255.2 millones de pesos. ¿Qué significa? De dólares. Perdón, de dólares. ¿Qué significa eso? En ese mismo periodo del 2017, la inversión extranjera directa había sido el doble, había sido de 522.4 millones de dólares. Esto no es invento mío, son cifras de la Secretaría de Economía Estatal. Esto quiere decir, estos 255.2 millones de dólares de la primer tramo del año pasado, de enero a septiembre del año pasado, es el peor periodo en atracción de inversión extranjera que ha tenido Sonora desde el año 1999, es decir, los últimos 20 años. Por eso creo yo que es importante que la gobernadora, su secretaria o sea, responsable técnica Natalia Rivera y la comitiva que la acompañó puedan ir a tocar puertas y tratar de traer inversiones al estado. Sí, de hecho en los últimos 10 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, bien dices, en 2018 fueron 255 millones de dólares de inversión extranjera, pero en 2013, por ejemplo, fueron 2.089 millones de dólares. En 2012, 1.199 millones de dólares. En 2010, 1.108 millones de dólares. Y bueno, hay una caída importante a partir de 2015 en la inversión extranjera directa en nuestra entidad. Así es. Olga Armida. Pues bueno, Jesús fue muy explícito en toda la información y coincido en términos de que sí es saludable, como dice, tocar puertas, y se señalaron las deficiencias que tenemos y que hay que corregirlas, y como dices, pues en el papel se puede ver bien, muy bonito, pero si en los hechos realmente, y si realmente estamos preparados para atender al turismo, y si realmente estaba con el ánimo de impulsar al Estado. Sí, pero ahí cómo la ve en el contexto del nuevo gobierno, Olga Armida Grijalva. Vemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha centrado toda su fuerza y todas sus políticas y todos sus planes en el sureste mexicano, en el sur del país, porque es una zona de mucha pobreza, y en materia presupuestal, los estados que más crecen en su presupuesto están en el sur del país y no en el norte. O sea, se ve golpeado Sonora en materia presupuestal y no está en las prioridades del gobierno, porque el norte es rico y el sur es pobre. En este contexto donde cae la inversión extranjera y donde hay un gobierno que no le interesa el norte, ¿qué es lo que usted ve como posibilidades? Yo siento que no le interesa el norte. Yo creo que a un jefe de Estado le debe de interesar el norte, el centro y el sur. Lo que yo siento que es un principio de justicia, un equilibrio, porque por siglos han sido marginadas las comunidades del centro y del sur. Sí. De hecho, Sonora, acuérdense quién fue el ganón de la revolución, fue Sonora, y hasta hace pocos años le quitaron, ese lugar. Lo que ganó Sonora en el norte, pero sobre todo Sonora, con la revolución. Acuérdense la cuestión de los impuestos, y no me voy a meter más allá, que no hubo un desarrollo porque todo lo tenía resuelto. En cambio en el sur no, pues en el sur la cuestión sobre todo del acaparamiento de la riqueza y las desigualdades mucho más marcadas que en el norte. Eso es otra cosa, y creo yo que es equilibrar. Norte y sur no pueden estar polarizados entre los que tienen y los que no tienen. Además de que son idiosincrasias completamente distintas, una agricultura muy atrasada, infraestructura, educación, una serie de carencias que tienen la gente del sur, y no la vería yo, desde mi punto de vista, que decir este sí o este no. Yo lo veo de un principio de justicia. Y otra cosa que creo yo que a mí me preocupa en el entorno que tanto pueda incidir. Cada vez veo al país crispado, y en la medida en la que se le está levantando la faldilla al sistema. Sí. Entonces, estoy viendo que, si bien es cierto toda esta postura del presidente, la veo muy saludable en términos del diálogo, en términos de un ejercicio gubernamental de cara a la sociedad. Las encuestas que hace definitivamente eso es lo que demanda el acercamiento,
pero la base no responde. Yo lo he dicho, aquel riesgo que significaba llegar a las urnas es una democracia cuantitativa, impulsar y hacer cogobierno, porque al final de cuentas la democracia es un cogobierno, se requiere democracia cualitativa. Me preocupa eso porque esto sí viene luego ya a impactar, por ejemplo, los paros de las dependencias federales, ¿sí? federales. Eso sí impacta a toda a la población, a los usuarios. A la población, a todos los usuarios, pero ve tú a saber si ahí no habrá también ¿cómo te dijera? No un trasfondo, sino transparentar el ejercicio de la administración pública. Créanme que no somos buenos administradores, créanme que hacemos un derroche, créanme que no utilizamos el tiempo dentro de la administración pública. Les digo con elementos de causa porque trabajé 10 años en la administración pública, desde abajo hasta arriba, y sé cómo se las gastan y cómo ocultan el dinero para que quede una burocracia dorada y una burocracia con míseros sueldos, o lo clásico, trabaja uno para que cobren 10. Eso siento yo que ahorita está poniendo muy, y no hay la información debida para decir, bueno, aquí está. Vemos, por ejemplo, la de las guarderías. Al final de cuentas se vio pues que había mucha corrupción. En el CONACYT hay mucha corrupción, en las universidades públicas hay mucha corrupción, y no me estoy diciendo corrupción de que voy y robo el dinero, sino una mala utilización, administración de los recursos y del tiempo. Entonces todo esto hace que se vayan generando ciertas analogías, y lo más grave que para mí me resulta es de que nos acostumbramos a la opacidad y a extender la mano. Sí. Y ahora que se está viendo, no sabemos cómo reaccionar, porque obviamente los grupos de poder manipula, y estamos acostumbrados a eso. Sí, me dice Gerardo Vázquez Falcón, el presidente de Index en Sonora, en materia de inversión, para que una empresa decida de 0 a 100 invertir en algún lugar se tarda más de 3 años para que ella esté produciendo, El problema en Sonora es que desde que la CTM decidió tener un ambiente inestable en el estado y se le permitió sin cumplir el Estado de Derecho, hoy las empresas tienen como restricción este tipo de ambientes laborales desde hace 3 años, y lo advertimos que si bien es cierto había inversiones hace 3 años, eran decisiones de 6 años atrás. Ese es otro tema, Juan Carlos, el asunto sindical es otro tema fundamental, la certidumbre jurídica es otro tema fundamental que tienes que ofrecerles a los inversionistas, y es correcto lo que te dice el presidente de Index, Gerardo Vázquez. El proceso de atracción de inversión es todo un procedimiento que tiene etapas, es un asunto de noviazgo, hay que ir a conquistar a los inversionistas y hay que demostrarles con toda esta serie de elementos. El asunto de la seguridad que has venido tocando tú en el noticiario es fundamental. Entonces, tienes agua, tienes gas, tienes infraestructura, tienes seguridad, tienes paz laboral, tienes certidumbre jurídica. Esas son las cosas que tendríamos que preguntarnos antes de ir a tocarle las puertas al mundo, ¿no? Sí, y luego ahí viene Napoleón Gómez Urrutia con esta federación de sindicatos, ¿no? También que le quiere disputar a la CTM el control, ¿no? Aunque el fin de semana hubo un besamanos muy interesante entre Olga Sánchez Cordero y el líder Carlos Aceves del Olmo, ¿no? Se echaron unas flores ahí tremendas, ¿no? El señor le besa la mano, y literalmente le besa la mano a Olga Sánchez Cordero, y Olga Sánchez Cordero le echa un montón de flores a la CTM, ¿no? O sea, así como... ¿Dónde habías visto eso? Así como Florinda ¿Dónde habías visto eso antes? Y el profesor Girafales, ¿no? Lo cierto es que las viejas Orígenes estructuras... destino, mi querido Juan Carlos. Las viejas estructuras en las que se ha sentado el gobierno postrevolucionario ya no dan para más, pero que ahí va a estar muy complicado este sistema, porque son en doble vía, una desconstrucción y una construcción al mismo tiempo. Está complicado, máxime cuando no hay la voluntad política de los gobernados. Creo que del gobernante hay la voluntad de esa transformación, pero no de los gobernados, porque este es un proceso mucho más lento en términos de lo que te decía. Nos hemos acostumbrado a la opacidad, nos hemos acostumbrado a ver cómo transo a al otro, para poder subsistir. O sea, ¿cuál ha sido la mecánica de los sindicatos? La mecánica de los sindicatos es tener de rodillas a las empresas, ¿sí? Y ha pervertido al trabajador, lejos de impulsarlo a que realmente, o dicho de otra forma, no tenemos la cultura de la productividad
productividad y no tenemos la ética del trabajo, no tenemos el sentido de pertenencia a lo público y no tenemos la ética pública. Sí. Entonces, en esas condiciones está medio difícil que se invierte y es muy lento poder sacar al güey de la barranca. Si me acompañan a escuchar lo que dijo López Obrador ahorita en la conferencia de prensa, el periodista Demian Duarte, el periodista sonorense, estuvo ahí, preguntó tres temas a Andrés Manuel López Obrador sobre las 4 carriles, la tarifa 1F y la violencia en Cajeme. Esto fue lo que preguntó y lo que respondió Andrés Manuel López Obrador al periodista Demian Duarte. Tenemos la carretera interminable, tiene 20 años reconstruyéndose la carretera federal 15 en el tramo Estación Don Nogales y no se ha terminado, incluso Peña Nieto fue la última semana de su gobierno y la entregó sin terminar. Pero sí hay un plan en ese caso en específico para terminar la carretera. Es el famoso subsidio para la tarifa 1F que no nomás aplica a Sonora, también aplica a Baja California y algunas otras entidades como Chihuahua. Preguntar si hay una determinación al respecto. Tenemos una situación de inseguridad que nos preocupa mucho a los sonorenses en el sur del estado, particularmente en Ciudad Obregón, y se contagia continuamente en Empalme y a Guaymas con situaciones, válgame, pues de muertos casi de manera cotidiana. Tengo el informe que la carretera la vamos a concluir en el mes de mayo, para abril o para mayo. El ingeniero Cedri acaba de estar en la revisión del tramo que nos falta de concluir, que es el de Santana Nogales. El propósito es que no se afecte a la población, que lo que ya es un compromiso del gobierno se mantenga. De todas maneras, lo voy a revisar, me lo han planteado en el norte del país, me lo plantearon en Sinaloa y ahora me lo planteas tú. De Sonora, la zona con más violencia es el sur, Cajeme, no se incluyó en las primeras regiones prioritarias porque se hizo una revisión y aunque hay violencia en Cajeme, la situación de las 15 regiones que se seleccionaron es todavía peor. Muy pronto ya vamos a atender 150 regiones del país con la Guardia Nacional. Yo espero que ya se apruebe la Guardia. Es lo que no respondió lo de la tarifa 1F, ¿no? No respondió lo de la tarifa 1F. No, sí presidente. creo que sí, creo que sí. Sí respondió, ¿hubo algún comentario de la tarifa 1F? Sí, Olga, tengo escuchó? idea, Sí. nada más que como prófuga del metate yo ando con un ojo al gato y otro al garabato, pero sí tengo idea que lo mencionó. Y ahí está, mira, ahí está nada más 20 años para terminar una carretera. La inversión que se hace, pero además las mentadas cuotas, ¿a dónde se va? Es que este país necesita ventilarse, este país necesita transparencia, este país necesita un mínimo nivel de compromiso ciudadano. Sí. Y me confirma Tirso Amante que sí habló de la tarifa, nada más que no viene en esta parte del audio, que se comprometió a revisar el tema de la tarifa 1F, porque en Sinaloa también tienen esta problemática. Dijo, hicimos una edición y obviamente para que se escuchara más rapidito el presidente, ¿no? Ingrid Murillo le hace un favor al presidente en la edición de audio. Ingrid Murillo le podría bajar de 1 hora, de hora y media a 2 horas, le podría bajar a 45 minutos la conferencia mañanera. Esta respuesta del presidente fue como en 5 o 6 minutos y la hicimos más cortita, de 1 ¿no? y medio. Muy bien. Bueno, Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Olga Armida Grijalva, muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias.